Volvemos luego de la pausa, seguimos en la segunda parte hoy de A Favor y en Contra. Vamos a estar hablando con la señora Carla Bacigalupo, candidata a senadora por la lista 3, opción 15. Y por supuesto, una persona que la conocemos actualmente, también está trabajando como ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Doña Carla, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto compartir contigo, con toda la teleaudiencia. Bueno, esta reunión, este encuentro que sin duda de análisis, a pocos días ya de las elecciones, es de vital importancia. Pocos días realmente, y hay mucha actividad, ¿no? Definitivamente en torno a todo lo que es los preparativos para una jornada cívica que se espera la gente participe. Sin duda, sobre todo esperamos, Juan Pablo, que participen los jóvenes. Yo creo que la lista abierta, el voto directo, es una gran oportunidad que por fin tienen los jóvenes, tienen las mujeres, de decir, bueno, no me voy solamente a votar, me voy a elegir. Porque no es que voto por una lista encabezada por alguien y después por añadidura vienen los candidatos. No, acá tenemos la oportunidad de elegir realmente qué representantes en el Congreso queremos. Y sobre todo, como yo siempre digo, de ver la coherencia entre lo que se dice y lo que se es y se hizo por el país. Esa coherencia, como decía nuestro cardenal hace unos meses, decía, atiendan el 18 de diciembre, atiendan y voten coherencia. La gente que dice que va a hacer, pero ¿qué ella hizo? ¿Y qué tiene en su vida? ¿Y cuál es su legajo? Pueden mirar eso, podemos votar a conciencia, ya que tenemos una herramienta vital que es el voto directo. Yo puedo votar por un presidente, pero también puedo votar por un gobernador, puedo votar por una senadora, puedo votar por un diputado, por presidentes de seccional. Y yo creo que más que nunca los jóvenes van a tener una herramienta de libertad. Porque eso yo lo llamo, una herramienta de libertad. Yo voy a poder realmente elegir y no solamente votar. ¿Cómo se está viviendo al interior? Para compartir un poco esto también con la audiencia, porque usted tiene experiencia de haber ya acompañado durante otros tiempos también procesos electorales. Pero en esta oportunidad cambiaron las reglas de juego, ¿no? A partir de ahora, ¿cómo se vive internamente? Bueno, sin duda la lista abierta es una batalla bastante grande. No solamente nosotros competimos entre los movimientos, sino que, como sabemos, prácticamente cada candidato compite con el otro. Es decir, en la lista de senadores, en mi caso, todos competimos. Y no es fácil, Juan Pablo. Yo tengo que reconocer que esta campaña, este camino es bastante difícil, sobre todo todavía para las mujeres es bastante difícil. Como yo siempre digo, yo quiero ser la que rompa las cadenas y derribe los obstáculos para otras mujeres. Por eso yo misma abrazo y acompaño otras candidaturas de mujeres, porque yo sé y veo que es difícil, me cuesta, lo vivo todos los días. Y quiero que esta también sea una gran oportunidad para demostrar que mujeres por primera vez podemos llegar al Congreso, podemos representar la renovación real con gestión, con resultados. Porque en mi caso, Juan Pablo, yo represento gestión, yo represento más de 22 años de servicio a mi país. Yo empecé desde muy chica a trabajar como dactilógrafa, empecé de abajo. Yo fui medalla de oro en mi facultad de Derecho en el año 1998, siendo mamá ya de 2 hijas. Yo terminé la carrera siendo madre, por eso siempre digo, mujer paraguaya madre es mi mejor y mayor título. Y después, con mucho sacrificio, obviamente fui sumando de a poco en la vida, ya teniendo una familia, todo lo que pude lograr, ¿verdad? Yo empecé como dactilógrafa, fui agente fiscal, fui relatora, fui actuaria judicial, fui agente fiscal, fui juez. Luego ya quise dedicarme a la política porque era mi llamado y me introduje al Poder Ejecutivo de muy abajo, presentándome a un concurso nuevamente sin padrinos políticos. Toda mi carrera, Juan Pablo, fue absolutamente sin padrinos políticos. Recién en el año 2018, cuando ganamos, ahí sí, porque yo había trabajado 2 años para la candidatura a presidencia de la República de Mario Abdo Benítez, ahí sí, obviamente, se construyó un gabinete en base a la eficiencia, en base a la gestión demostrada. Yo fui ministra de Justicia ya antes, pero toda mi carrera en el Ministerio de Justicia yo la empecé concursando de abajo, y en ese entonces la ministra de Justicia, Sheila Bet, digo, me da una prueba, o sea, me da una chance, y yo desde ahí de abajo, después fui directora jurídica, después fui viceministra, y todo por la gestión. Y luego, cuando ella renuncia, ella me propone al entonces presidente de la República y me dan la oportunidad de ser. Y luego, bueno, por cuestiones, digamos, internas y de decisiones tomadas,
Yo salgo en julio del año 2016 y ahí después de unos meses yo ya entro a la campaña de Mario Abdo Benítez. Y la verdad, Juan Pablo, es que tengo 22 años de servicio a mi país. En toda mi foja de servicio no hay un solo sumario administrativo. O sea, yo no tengo nada, no tengo techo de vidrio y sí tengo una carrera pública, siendo mamá, teniendo una familia sólida. Yo tengo 30 años de casada, es importante también porque realmente mi familia, mi mayor sostén, tengo 3 hijos y la verdad que con mucho sacrificio forjé toda mi carrera. Pero tengo el llamado hacia el servicio público. Yo ya demostré con mi gestión en el Ejecutivo que soy una mujer que puede llevar adelante profundas transformaciones. A mí en las cárceles no me tembló la mano cuando tuve que establecer realmente una política de reinserción que antes la cárcel carecía. Yo fui la que instaló en esa administración el régimen de semiabierto. Eso no existía antes. Con el régimen semiabierto recién se pudo cumplir, por ejemplo, el Código de Ejecución Penal. Y las personas privadas de libertad lo saben, los guardias cárceles lo saben, los sindicatos lo saben. Hasta ahora somos compañeros de trabajo en el sentido de que creemos en un sistema penitenciario que realmente honra la Constitución, que dice que la pena es, el objeto de la pena es la reinserción. Y yo estuve compartiendo contigo varias veces en esos años, y lo mismo en el Ministerio del Trabajo. Nosotros impulsamos una profunda transformación de las políticas públicas de empleo, sobre todo basadas en la inversión real en el capital humano paraguayo. Hoy podemos decir que tenemos miles de jóvenes, miles de mujeres, para ser más específicos, más de 800.000 personas que se capacitaron con nosotros, más de 44.000 inserciones laborales y sobre todo, Juan Pablo, construimos institucionalidad. Ya no depende de una persona o de un director o una directora que se consiga empleo. Nosotros hoy estamos dejando un Ministerio de Trabajo sólido, creíble, transformado, 80% digital. Todo lo que uno quiere hacer hoy con el Ministerio del Trabajo es a través del teléfono, a través de la computadora, todo absolutamente auditado. Obviamente con MITIC, con la Contraloría, porque nuestras plataformas están unidas. Estamos en línea con el Ministerio de Industria y Comercio, con IPS, con Hacienda. O sea, un ministerio realmente fuerte. Definitivamente me parece interesante hacer este repaso. De todas maneras, hay mucho que hacer todavía por el Estado. Muchísimo en las políticas públicas de empleo. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué Juan Pablo, cuesta? porque hay que trabajar la educación. ¿Okay? Porque no puede ser que nosotros sigamos con una venda en los ojos. A ver, y vamos a hacer una reflexión. Históricamente el sistema educativo paraguayo presentó problemas, y digo, de varias administraciones, ¿verdad? Hoy los jóvenes, Juan Pablo, siguen saliendo del bachillerato sin 4 herramientas básicas requeridas para cualquier tipo de empleo. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto, porque o si no parece que hablamos de grandes políticas. ¿Y qué es lo que es lo concreto? No saben hablar bien el castellano, no manejan oratoria y dicción. El primer requisito para cualquier empleo es buena presencia y buena dicción, y vos lo sabés, lo sabemos todos. En segundo lugar, las habilidades blandas, o sea, la parte actitudinal, cómo te comportas en el trabajo, predisposición al aprendizaje permanente, todo lo que tiene que ver con la persona. En tercer lugar, dominio de Word y Excel, incluido obviamente dominio del teclado. Siguen saliendo sin estas habilidades. Para cualquier tipo de trabajo, incluso guardia de seguridad, que uno diría no tiene nada que ver con la computadora, dominio de herramientas digitales, porque ya vivimos en un mundo del trabajo diferente, ya no es el mismo mundo del trabajo que teníamos hace 5 años y mucho menos hace 10 años. Y además, la pandemia también, ojo, contribuyó a un cambio más acelerado de los trabajos. Entonces, hay que entender que hay que ayornar la educación. Y en cuarto lugar, el idioma inglés. El idioma inglés ya es una necesidad imperante. Y miremos Singapur y otros países del mundo. ¿Cuál fue el cambio que realmente operó en mejores oportunidades de vida y de trabajo? El cambio de la educación, Juan Pablo. Entonces, mi propuesta es, obviamente, trabajar en varios niveles, si me permitís contar. Primero, un cambio en la matriz educativa. Repensar la educación hacia el trabajo. Como senadora. Como senadora. Pero, ojo, tengo que decirte la verdad. Yo ya planteé eso en el Plan Nacional de Empleo. Hoy el Plan Nacional de Empleo del Paraguay, que es el primer plan nacional que tenemos en la historia del Paraguay, trabajado con la OIT, construido con las centrales obreras, sindicatos y empleadores, más de 16 instituciones públicas, todas alineadas, cada una con sus funciones. Ese Plan Nacional de Empleo ya incluye el cambio de matriz educativa, porque yo ya lo trabajé, lo viví, trabajando, Juan Pablo, con todos los trabajadores y empleadores de todo el país
que me dicen, yo necesito contratar esto, pero no hay en el mercado. Y te estoy hablando de las 3 habilidades, 4 con el inglés, necesarias para cualquier tipo de empleo. Entonces, el cambio de matriz educativa, sin duda, repensar la educación hacia el trabajo. Y cuando llegue al Senado, mi primera misión, Juan Pablo, es unir las comisiones de educación y trabajo. Hoy están separadas. O sea, hoy se discute algo en la comisión de trabajo y otra cosa en la comisión de educación. Por eso es que no podemos nosotros pensar en una educación basada en las necesidades del trabajo si no unimos las miradas, las visiones. Y eso se merece nuestro bono demográfico. Porque nosotros siempre estamos honrando el bono demográfico en Paraguay, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo invertimos realmente nuestro bono demográfico? Cambiando la educación, introduciendo las habilidades laborales. Y mi gran meta dentro de ese cambio de matriz es instalar una formación dual en Paraguay. La formación dual es introducir esas habilidades laborales más un oficio técnico, sí o sí, en todos los bachilleratos, tanto humanísticos como técnicos. Cuando sale a caminar con el equipo, me imagino, ¿verdad? Y va recorriendo, ¿qué le pide la gente? Trabajo, seguridad, educación, salud, pensión de adultos mayores mucho más accesible, porque hoy hay una serie de trabas, Juan Pablo, que realmente hacen que muchos adultos mayores no puedan, obviamente, acceder y ya tienen la edad, tienen carencias, pero hay unas cuestiones ahí que a través de reglamentaciones y por qué no en un ajuste legal tenemos que hacer. Y también todo lo que es, obviamente, algo que a lo mejor no te pide la gente, Juan Pablo, pero tenemos que trabajarlo. Tenemos que tener muchos más trabajadores jubilados. Muy baja tasa de jubilación. La jubilación ya no puede ser un derecho privativo de algunos. Tenemos que trabajar en construir un sistema de pensiones para todos los paraguayos, un sistema de pensiones que incluso una la pensión contributiva con la no contributiva, algo que parecería muy técnico, pero que lo vamos a trabajar desde el Congreso. Yo ya presenté un proyecto de ley muy importante que lastimosamente no tuvo progreso, pero me va a tocar impulsarlo, que es la construcción de una Comisión Nacional de Reforma de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque tenemos que involucrar a diputados, a senadores, a las 8 cajas existentes en Paraguay. Tenemos que escuchar a los jubilados, tenemos que escuchar a los cotizantes y construir un sistema realmente accesible que se pueda pagar, un aporte de seguridad social realmente que se pueda pagar y un sistema jubilatorio que no haga que vos aportes y después no llegues nunca. Al contrario, el que aporta tiene que tener la tranquilidad de que va a llegar a la jubilación y eso es lo que hoy no tenemos todavía construido. Pero nosotros, en estos 4 años, Juan Pablo, trabajamos muchísimo y gracias a Dios somos la administración que más formalizó en 4 años. Nosotros tenemos más de 100.000 nuevos trabajadores afiliados, incluso con pandemia, porque la pandemia podía habernos, digamos, tirado atrás en los avances y no, gracias a Dios logramos una tasa del 6 y del 5% interanual. ¿Qué es la informalidad? Buena pregunta. La informalidad... Pero no desde la cuestión de la Real Academia Española, sino el impacto que genera la informalidad. Bueno, tenemos 2 tipos de informalidad. La informalidad económica empresarial y la informalidad en cuanto a la seguridad social. ¿Okay? Si una empresa no tiene RUC, se la llama informal. O un cuentapropista no emite factura, es informal. Ahora, en el empleo, ¿qué es la informalidad? Y bueno, el trabajador que no tiene seguridad social, que no tiene IPS o que, digamos, está trabajando en la función pública pero no tiene tampoco un sistema jubilatorio de la caja fiscal. Eso es el trabajo informal. Por eso, si hablamos de informalidad y hablamos del trabajo informal, es el que está fuera de la seguridad social. Pero un global de esas 2 definiciones, ¿cómo impacta al Paraguay eso profundamente? Y yo te diría que a veces en teoría impacta más, pero no en la práctica. Porque ahí hay todo un análisis que realizar. En Paraguay, la informalidad de los independientes no es ilegal, es legal. Y como todavía tenemos que construir muchas más ventajas de ser formal, la mitad de toda la población ocupada en Paraguay elige ser informal, elige ser cuentapropista o elige ser independiente, porque no encuentran en la seguridad social las suficientes ventajas que ameriten el descuento del 9% de su salario mes a mes. Entonces, es mucho más profundo de lo que parece, Juan Pablo, porque en realidad en Paraguay, y escúchame bien lo que te voy a decir, porque es algo incluso ya reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo, por fin, porque venimos trabajando hace 4 años,
La informalidad ilegal en Paraguay es del 30% nomás. Ok. Solamente el 30%, no es el 65%. El 65% es la informalidad en un mundo o considerando leyes que en realidad no obligan a los trabajadores a cotizar. Ojo con eso. Entonces, lo que hoy realmente es informal y legal es un 30% nomás. El resto es informal porque elige serlo y no está fuera de la ley. Y ahí tenemos al 50% de toda la población ocupada que es independiente y dice, yo quiero la totalidad de mi salario porque yo todavía no encuentro suficientes ventajas en la formalidad y yo elijo ser independiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y mi propuesta es en el Congreso, construir más ventajas de ser formal. Que ser un trabajador formal y dar el 9% te traiga una serie de ventajas. Yo presenté el proyecto del seguro de desempleo o protección de ingresos de los trabajadores, como querramos llamarle. Esa tiene que ser también una ventaja adicional. El que paga su 9% tiene que recibir un buen sistema de salud, de jubilación accesible, no lejana e imposible, accesible. Y tiene que recibir también una protección en el caso de quedar desempleado por 6 meses, un sistema que te protege tus ingresos. ¿Se debe trabajar con los jóvenes también en mayor conciencia de esto? Sin duda, la seguridad social no está instalada todavía en la conciencia de los jóvenes y sobre todo, Juan Pablo, la ventaja de ser formal. Vuelvo a decir, nosotros podemos instalar la obligatoriedad de ser lo importante, de tener cobertura de salud y de jubilación, pero si no hacemos que ese sistema realmente exista en ventajas, nosotros vamos a poder instalar todo, pero al final, si vos podés elegir, siempre siendo legal, ser informal, lo vas a seguir eligiendo. Entonces, acá tenemos que realmente construir un sistema de protección social de los independientes, tenemos que construir más ventajas de ser dependiente formal y eso obviamente va a hacer que los jóvenes sin duda quieran ser formales e instalar también obviamente la seguridad social ya en el colegio como materia, en la facultad también, de Derecho en este caso. Una de las cuestiones que también suelo plantear, saliendo un poco de ese enfoque que recién estábamos hablando, doña Carla Bacigalupo, es la cuestión de una premisa que planteo a mis invitados y para reflexionar sobre eso. La gente está cansada de la política. ¿Qué opina al respecto? La gente está cansada de la vieja política. La gente quiere renovación. La gente quiere volver a sentir la mística y la, digamos, el entusiasmo de ser político de verdad, que significa servir. No todos tienen ese llamado, ojo, no todos pueden ser políticos, vos tenés que tener un llamado fuerte al servicio público y tenés que tener eso que se llama liderazgo. Y hay muchísimos jóvenes y mujeres, Juan Pablo, me consta porque recorro el país, ávidos de ser políticos, pero quieren que se les represente bien. Se quieren ver reflejados en una persona que dice, la pucha, es servidor público, a la pucha no le defrauda a la gente, no miente, no es pico de oro vacío y después no hace nada o no hizo nada. Yo me quiero sentir representada, yo tengo ese llamado, pero si yo no me veo representada en un buen líder o en una buena líder, el entusiasmo no está. Y de eso está cansada la gente, de tener los mismos, y también está cansado de que algunos se presenten 3, 4 y 5 veces. Entonces quieren la renovación y también buscan mucho mujeres y jóvenes, me consta. El partido suyo es un partido que en esta administración ha cercenado la posibilidad de unas elecciones tanto para las mujeres como para los jóvenes. Triste eso, ¿no? Triste, lastimosamente, la ANR actualmente y en estos años de gestión ha cercenado la voz de las mujeres y de los jóvenes. No sé por qué, pero uno se imaginaría que es por miedo de que surjan nuevos protagonismos. Y el verdadero liderazgo, Juan Pablo, no es el que acogota o apaga los otros liderazgos, sino que al contrario, el liderazgo real y positivo es el que crea otros liderazgos para cambiar entre todos el Paraguay y la nación. Entonces, ahí ya podemos ver nosotros qué es lo que quieren también ahora, ¿verdad? Seguir con una ANR secuestrada, sin voz de las mujeres, sin voz de los jóvenes, una ANR en la que a la que vos no ni siquiera querés acercarte, que no, digamos, presenta propuestas, proyectos, porque cuando vos no le das voz a las mujeres y a los jóvenes, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás cercenando todas las nuevas ideas que pudieran haber, frescas, que realmente contribuyan a la política no solamente del partido, a la política del país, porque los partidos políticos son grandes protagonistas
de la política pública. Y para cerrar ese capítulo también, no solamente a las mujeres y a los jóvenes, en realidad se perdió el debate dentro del Partido Colorado. Sin duda, al cercenar toda propuesta, al cooptar el Partido Colorado y limitarlo solamente a una claque que además es empresarial y no tiene casi nada que ver con la mística, con la doctrina social del partido, lo que vos haces obviamente es matar todo el debate y se siguen solamente órdenes. ¿Y de qué nos sirve una nucleación política como la ANR, que ha marcado historia en nuestro país, si no es un hervidero de proyectos, de debates, de desacuerdos? Porque el desacuerdo también obviamente siempre hace que uno pueda crecer, ¿verdad?, en base a las diferencias, pero hoy no se permiten diferencias, Juan Pablo, porque directamente no hay voz ahí adentro. La doctrina del Partido Colorado dice que es un espacio de hombres y mujeres libres. ¿Es eso el Partido Colorado ahora? Hoy no. Hoy no, porque nos hubiesen dado la oportunidad de tener, si realmente había libertad, nos hubiesen dado la oportunidad de elegir mujeres, de elegir a los jóvenes que realmente tengan un protagonismo. No, hoy es un grupo de personas que siguen órdenes, que no escuchan a los correligionarios, que no escuchan a los dirigentes de base, que imponen, y vuelvo a decir, es una voz callada, es una voz ausente, es una voz secuestrada a la que tenemos que sin duda dar vida. Por eso nosotros proponemos que se cambie la presidencia del partido, obviamente, y que asuma Mario Abdo Benítez. Él es una persona de trayectoria en la ANR por los diferentes cargos y habiendo sido sobre todo presidente, del Paraguay, pero sobre todo porque nosotros propugnamos nuevos liderazgos. Nosotros, al contrario, queremos que los presidentes excepcionales, los convencionales que hoy no tienen voz, que constituyen la verdadera autoridad de la ANR, absolutamente no tienen voz. ¿Y ese silencio es a base de qué? Y ese silencio hoy es la base del desgano, de la falta de credibilidad del partido. Hoy muchísimos jóvenes justamente por eso no creen, pero también nos sirve, digamos, nos da fuerza, porque muchos jóvenes ya ven que nosotros sí somos la diferencia, sí somos el cambio, sí le vamos a devolver ese liderazgo nuevo. Entonces espero realmente que el 18 de diciembre los jóvenes, las mujeres afiliadas al partido, los que realmente amamos esta nucleación política, no solamente vayamos obviamente a elegir lo más importante, que es la dirección de nuestra república, sino también la dirección de un partido que hoy no es para nada protagonista y que tiene que recuperar esa fuerza para ser un gran hacedor de peso en las políticas públicas de nuestro país. Doña Carla Basigalupo, cierro este capítulo preguntándole, ¿preocupa el factor dinero en ese día, el 18 en particular? Preocupa muchísimo, Juan Pablo, porque digamos, en el otro movimiento, bueno, de repente se manejan sumas, digo, porque no tengo pruebas, obviamente, pero sí ocurre que, bueno, hay todo tipo de ofertas y la verdad es que nosotros, y en mi caso particular, bueno, es una suma de ayuda, de esfuerzo, porque siempre digo, yo no estoy sola, yo arrastro conmigo liderazgos de jóvenes, de mujeres, y todos como que ponemos un granito de arena en ese gran trabajo de equipo. Entonces yo no hago sola campaña, yo estoy aquí ahora y mis 13 candidatos a presidente seccional de Capital están trabajando, caminando, trabajando con la gente, aportando, obviamente, porque la campaña obviamente requiere recursos, ¿verdad? Pero sí nos preocupa, y ahí yo quiero hacer un llamado muy importante a todos los que van a votar el 18 de diciembre. Como siempre decimos, en el caso de necesidad, que se agarren los recursos, pero al momento de estar ahí frente a la urna electrónica, elegir realmente lo que queremos de verdad para nuestra comunidad, para nuestra seccional, para nuestro país, elegir realmente representantes que muestren esa coherencia de la que hablamos, Juan Pablo, gente que se mata trabajando por la gente que sirve realmente, y gente que sabes que no va a apagar su teléfono cuando llegue, ¿verdad? Porque estamos de todo, pero estamos los que siempre estuvimos con el teléfono abierto, sobre todo para toda la dirigencia, para toda la gente que necesita dentro del partido. Entonces, importante el tema de los recursos, pero más importante es la decisión de cada uno de realmente elegir ese Paraguay, esa ANR que queremos, y a nuestros líderes representantes que realmente estén comprometidos con la nación. ¿Qué le duele del Paraguay, por último?
Me duele una educación divorciada del trabajo, en la que avanzamos, pero tenemos mucho que avanzar. Doña Carla Basigalupo, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo, siempre a las órdenes. Bueno, y esperemos que el 19 de diciembre yo te pueda decir, mis correligionarios, los colorados votaron a la senadora del trabajo, porque eso queremos ser. Queremos desde el Congreso construir leyes y políticas públicas que protejan al trabajo, que fomenten nuevos empleos, que aumenten la seguridad social para nuestros trabajadores. Nosotros con esto vamos cerrando nuestra edición hoy de día lunes, ya cada vez más próximos al 18, el día de las internas, y por supuesto el próximo lunes estaremos también a partir de las 19 con 2 nuevos candidatos para hablar a fondo y mano a mano aquí en este espacio A Favor y en Contra. Para lo que resta de la jornada, desearles muchos éxitos y como siempre, buenas noches y buena suerte.